A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa encaminado a que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y el tema que vamos a tratar hoy día, vamos a insistir en lo que viene a ser la extracción de las muelas del juicio. Para eso tenemos hoy día con nosotros al doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial. Un gusto que estés aquí, Jorge Luis. Muchísimas gracias, doctora Liz, por la invitación. Es un tema de importancia en la cirugía bucal y maxilofacial, ¿no? Hay que recalcar la importancia de las muelas del juicio. Creo que es una de las cosas por lo que más acuden los pacientes a consulta, porque sucede mucho que los pacientes no quieren ir al dentista, lo sabemos, pero ya por la parte estética acuden bastante o cuando hay dolor. Y estas muelitas, desafortunadamente, la mayor parte de veces van a venir asociadas con dolor. Pero comencemos por describir qué son los terceros molares, las muelas del juicio. Otro nombre, ¿qué más se les puede llamar? ¿Cuáles son todas las palabras que utilizan los pacientes? Bueno, por lo general les llaman cordales, muelas del juicio. Esto se atribuye a que se le nombraba así por las personas que entraban entre los 17, 18 años, es decir, a la mayoría de edad, entraban o entran a una etapa de cordura o de juicio. Entonces por eso se les mencionaban como las muelas del juicio, de la cordura, en referencia a la edad. También se las llama terceros molares incluidos y en el código odontológico las llamamos con el número 8, 18, 28, 38 y 48, cuando son, por lo general, en la mayoría de casos son 4 terceros molares, 4 muelitas. Pongamos una imagen para que vean claramente cuáles vienen a ser las muelas de juicio, porque estamos hablando de tercer molar, entonces en la imagen se va a poder ver que es la última muelita de cualquier arcada. Y ahí mismo vamos a ver los problemas que comienzan a presentar, ¿no? Sí, es importante identificar a edades tempranas, 18, incluso menos, 15, 16 años, identificar si estas muelas de juicio ya están presentes en boca, porque muchas de las personas acuden a hacerse este procedimiento cuando ya hay dolor o molestia, pero esto debería ser antes de que se produzca esto, o antes de que los dientes se tuerzan o se chuequeen, como les dicen, ¿no? Entonces vemos que estas edades erosionan, y la edad indicada para extraer estas piecitas está entre los 17, 18 hasta los 25, 26. No quiere decir que después de esta edad no se deban extraer, pero las complicaciones y riesgos son mayores para personas pasados los 28 o 30 años. Las muelas del juicio, como los terceros molares, como cualquier diente, comienza desde que viene a ser un folículo la formación. Esto ya se va a poder ver en la panorámica, pero en la panorámica también va a haber posiciones que nos digan que va a tocar sacarlas, como casos en los que no va a tocar sacarlas, porque sí hay pacientes que logran tener estas muelas en boca y no tener ninguna complicación, pero como vemos en la imagen actual, pues sí hay casos que estas muelas no estaban destinadas ya para estar en boca, ¿no? Sí, las muelitas de juicio, como vemos, al erupcionar, producen infecciones llamadas pericoronaritis. Esto se llena de bacterias, de placa, y producen infecciones y pueden producir infecciones graves. También las posiciones de estas piezas, como los vamos a ver más adelante, que la evolución del ser humano, aquí vemos, la evolución del ser humano ha hecho que cada vez los maxilares sean más pequeños, no solo la evolución fisiológica o filogenética, sino también en la alimentación. La alimentación cada día es más blanda y hace que los maxilares y mandíbulas sean mucho más pequeños, y estas muelas, que son normales en la mayoría de seres humanos, comienzan a incluirse, algunos desaparecer, pero la mayoría incluirse, es decir, quedar atrapados, y el cráneo normal ya no utiliza estas muelas. Entonces, por eso se produce esta impactación o esta retención de las muelas.
también dañan a las muelas que ya están en la cavidad oral, produciendo caries, retención e incluso perdiendo segundos molares. Esto pasa mucho por lo que heredamos de los papás. A veces heredamos del papá los huesos grandes, o del papá los huesos pequeños, y de la mamá los dientes grandes. Entonces, por lo mismo, no hay este espacio, ¿no? Es parte de lo que está dando en la evolución, pero no viene a ser la evolución para todos igual. Entonces, genes del padre pueden ser que todavía tengan huesos pequeños, pero genes de la madre pueden presentar dientes grandes que nos van a hacer que falte este espacio para la colocación de los dientes. ¿Cuál va a ser el problema con estas muelas? ¿Cómo va a ser el dolor que tenemos con estas muelas? Porque ese es el problema, porque hay que sacarlas, bueno, por infecciones, pero el paciente acude porque se presenta dolor. Exactamente. Cuando el dolor ya se presenta, y que sería preferible evitar esto para no llegar a esto, porque cuando hay dolor puede haber ya seguramente infección o daño a otras piezas dentales o más problemas. Este dolor es un dolor muscular porque también se inflaman los músculos. Es el típico caso del dolor de oído. ¿Sabe que me está doliendo el oído, doctor? Van al otorrino laringólogo y les dice, no, su oído está muy bien, vaya al dentista. Va al dentista, muelas del juicio. Entonces las muelas del juicio están produciendo un olor reflejo hacia los músculos de la masticación y principalmente a una membrana que se llama timpánico malleolar, que es una membranita que refiere dolor al oído, pero no es el oído el infectado ni el dañado, sino que el tercer molar está en proceso de erupción y se vuelve un dolor reflejo. En lo de las muelas del juicio, decías que la edad ideal viene a ser extraerlas de entre los 18 a 20 años, 18 a 21. 18 a 25, eso ya es una etapa ideal. Se puede un poquito antes, incluso 16, 17, previa valoración radiográfica, y pacientes pasados los 25, 30 años, igualmente solo casos necesarios en los que se requiera, ya que hay relaciones anatómicas peligrosas en todos estos tipos de muelas, pero a mayor edad, mayor son los riesgos que se presentan en este tipo de cirugías, ¿no? Creo que justo lo que me pasó con un paciente la otra vez, desde que venía con las muelas de juicio totalmente impactadas sobre el segundo molar, este paciente ya tenía 57 años de edad. Más que nada, paciente terco, estaba feliz con sus muelas, pero el nivel de infección que tenía, el miedo es que vaya a llegar a una osteonecrosis, ¿no? Porque cualquiera de estas infecciones no tratadas tiene graves consecuencias. Sí, las infecciones autogénicas incluso pueden diseminarse a otros espacios. E incluso, como vamos a ver más adelante, si vemos aquí en las imágenes, tenemos donde están señaladas las muelitas del juicio, ¿sí? Muchas de estas, sobre todo, tienen un saco que le rodea, que es de su desarrollo de formación embriológica normal, pero este saquito puede contener células peligrosas que puede dar transformaciones hacia quistes, hacia tumores e incluso tumores malignos o cáncer, ¿no? En esta misma imagen lo que te quiero preguntar es, como vemos en la imagen de la parte izquierda, estas muelas todavía no terminan de desarrollar la raíz, mientras que vemos en la parte de la imagen derecha que tienen más raíz, pero igual todavía no está concluida. A pesar de que no se haya concluido la formación de la muela, ¿sí se puede extraer esta muela? Sí se puede extraer. Digamos que si el paciente tiene unos 13, 14 años, están así, no hay ningún problema. Puede mantenerse unos 2 años más, no hay problema. Pero si ya vemos esto, no se han formado todavía las piezas y el paciente ya tiene unos 16, 17 años, tiene que hacerse sacar de ley. Tiene que haber cirugía de esto, porque si no, tarde o temprano va a dar problemas. Muchas personas creen que el hacer de una manera profiláctica las muelas del juicio no es bueno, todo lo contrario. Evitarse infecciones, problemas, y a menor edad la recuperación también es mucho más rápida. El paciente se va más tranquilo, se recupera más rápido, hay menos molestias, que a una persona de 30 años sacarle unas muelas de estas, la verdad puede tener complicaciones, infecciones, parestesias, es decir, lesiones del nervio, que muchas veces pueden llegar a ser irreversibles y que ya no se hace cirugías en esas edades si no presenta en verdad una sintomatología el paciente. Siguiendo hablando en la parte de lo que viene a ser dolor, va a haber muchas formas en las que este dolor se va a poder presentar por la cercanía que tenemos con todos los nervios. Entonces hagamos un poco la explicación anatómica de cómo va a ser este dolor. Bueno, el dolor
está reflejado principalmente por el nervio trigémino, que es el que conduce la sensibilidad nerviosa a esta zona, a la zona del maxilar y la mandíbula, la primera y segunda rama. Entonces este dolor, al reflejar en el sitio local, es transmitido el dolor hacia el cerebro, y el cerebro es el que capta este dolor y esta sensación de molestia en las muelas del juicio. Es preferible, como te decía, evitar este tipo de dolor haciendo un estudio radiográfico panorámico a los 15, 16 años de todos los pacientes para determinar si la posición, el sitio, hay espacio o no. Se puede determinar mediante un análisis, un diagnóstico radiográfico y clínico, para no llegar a situaciones de dolor, de infección, que son mucho más críticas de tratar en las muelas del juicio. Muchas personas tienen la idea de que si me duele voy, o los padres de los pacientes, como son la mayoría adolescentes, jóvenes, dicen: si te duele, te llevo, si te sale la muela, te llevo. Esto debería ser evitado, porque cuando hay dolor ya puede haber complicaciones, infecciones severas, muchas veces terminan en hospitalización, porque el organismo no tuvo la capacidad, o los gérmenes son tan activos, las bacterias, esta flora anaerobia que existe es muy agresiva en la cavidad oral y puede hacer complicaciones graves de infección, y por ende, ¿por qué no evitar esta sensación desagradable de dolor, ¿no? Vemos que el mayor problema de las muelitas va a ser dolor, pero no cualquiera va a poder sacar estas muelas. Yo prefiero no hacerlo muchas veces, y por eso mismo te traigo a ti el consultorio, porque tú ya estás con esta especialización del manejo. Me acuerdo el paciente que estuvimos atendiendo hace una semana, unas muelas totalmente impactadas, que resulta ya hasta difícil separar el diente del hueso en lo que viene a ser observarlo. Entonces hay riesgos anatómicos. Hay complicaciones en esta pacientita. El riesgo que teníamos era la cercanía con el nervio dentario inferior. Entonces, coméntanos un poco más de estos riesgos, porque en la parte superior también va a haber otros riesgos aparte de la cercanía al nervio. Sí, los riesgos anatómicos existen, tenga la edad del paciente que tenga. Lo importante es la edad. Si tiene 17, ¿hay los riesgos? Sí, correcto, hay los riesgos, pero los podemos minimizar y manejarlos mejor. Pasado los 30, los riesgos existen, pero son mucho más difíciles. Las complicaciones que puede haber se puede dar en cualquier caso, pero es más difícil manejarlas. Los riesgos principalmente anatómicos que tenemos y que vamos a ver en general en las imágenes, vamos a ver los riesgos que existen principalmente en mandíbula. Tenemos el nervio y la arteria dentaria inferior. Esta muela está acostada radiográficamente sobre ese nervio y sobre esa arteria. Si este paciente tiene 30, 40 años y no tiene sintomatología, no tenemos por qué topar esa muela, porque si la topamos, lo que vamos a hacer es un daño irreversible al nervio y a la muela. Si este paciente tiene 17 años, le vamos a sacar su muelita, va a experimentar quizás la misma complicación, una lesión nerviosa, es decir, un amortiguamiento indefinido en el tiempo, pero va a ser curable. La diferencia con el paciente de 40 años es que si intenta sacarse esa muela, puede fracturarse la mandíbula. En el paciente de 18, 20, 25 años, esta misma cirugía, bien hecha en manos profesionales, no tiene por qué romperse la mandíbula. Esa es una gran diferencia del cuidado anatómico. Arriba o en la parte superior del maxilar está la comunicación con el seno maxilar. Son las cavidades que tenemos en nuestra cara, que son para alivianar el peso, calentar el aire que entra a nuestro cuerpo. Pueden ir estas muelas hasta estos espacios, tanto al seno maxilar como al espacio pterigomandibular, y producir complicaciones severas, infecciones, y que haya que el paciente recurrir al quirófano para poder extraer estas piezas dentales. Parte de este riesgo anatómico, recordando el caso que estuvimos manejando recientemente, es que cuando las muelas están totalmente impactadas, pues sí hay que abrir el hueso para lograr encontrar la muela. Entonces este desgaste que se produce en la mandíbula, esto va a ser lo que pueda acarrear la fractura. Mientras más desgaste haya, no depende de las manos del cirujano, sino hay que encontrar la muela para sacarla. Pero sí hay casos que el desgaste va a ser amplio, y en un paciente de mayor edad el hueso más compacto va a ser más frágil.
Exactamente. El hueso más duro hay que hacer más osteotomía, que se llama, es decir, a abrir más la cavidad del hueso para extraer esta pieza. Entonces sí va a haber problemas a posterior. Obviamente que valorando bien, hay veces que las muelas no es necesario sacar. Entonces el mal diagnóstico, muchas veces referido del médico, que le dicen sácate las muelas del juicio porque eso debe ser el problema de tus dolores de cabeza. Falso, totalmente falso. No tiene nada que ver las muelas del juicio incluidas dentro de hueso, están ahí, no hacen absolutamente nada. Se las sacas por otras indicaciones. Por ejemplo, tienen el saco pericoronario, lo que te decía el cesaco. Si tienen eso sí es un potencial tumoral y quístico que vamos a ver en las imágenes. A continuación, ahí está explicado cómo va lo que se llaman patologías asociadas. Este tipo de patologías asociadas, que están infecciones, quistes, tumores, neoplasias y reportes de cáncer oral y malignidad por el saco pericoronario del tercer molar. Los riesgos menos del 2-3% de probabilidad de que se den estos tumores o cáncer, pero existe la probabilidad, ¿sí? Entonces eso es la transformación que puede haber de estos quistes o de estas patologías. Mira, infecciones odontogénicas, ese es un tercer molar de años, pero está con una caries gigante. Aparte de eso, se descubre en la imagen un primer molar incluido, ¿sí? Este primer molar incluido ha pasado años de ahí, no ha pasado nada, no hubo necesidad de sacarlo. Ha pasado ahí y no se ha contaminado ni ha habido nada. La infección no es por ese primer molar que ha estado metido en hueso toda la vida de esta paciente, sino por la caries del tercer molar, perdón. Ese tercer molar lleva con caries años. Y mira, una caries, ¿a dónde lleva? A una infección de hospitalización del espacio submandibular. Esto puede taponar la vía aérea, formar lo que se llama una angina de Ludwig, es decir, una infección bilateral de los espacios submental, submandibular, sublingual, obstruir la vía aérea y el paciente puede fallecer, dependiendo de las condiciones fisiológicas que tenga. Entonces, a esto puede llevar la infección odontogénica. Mira el quiste dentígero. Este quiste es el típico quiste que existe en piezas que no han erupcionado. Todas las personas, todos los seres humanos, cuando nos salen los dientes de leche o definitivos, tenemos quistes dentígeros, quistes de deformación se llama. Este quiste, si está en una pieza dental tercer molar incluido, este tiene células potenciales que pueden haber transformaciones o degeneraciones como ameloblastomas, que son tumores benignos pero muy agresivos, muy invasivos. Mira, esto es un ameloblastoma. Es ya un tumor en el cual la mayoría mira, por tercer molar incluido. Si ves, el tercer molar incluido, este saco expandió y formó un ameloblastoma. La literatura, los reportes médicos, la investigación científica dice que los quistes dentígeros tienen altas probabilidades, hablemos de un 10-15% de probabilidad de formar en piezas incluidas ameloblastomas o tumores odontogénicos queratoquísticos. ¿Sí? Entonces mira este tumor, aquí muchos de los tratamientos ya en estos tumores es hemimandibulectomías, recesión de segmentos grandes. No se curan solo limpiando el quiste, sacando la muela y dejando ahí. Eso recrudece y vuelve otra vez. Y incluso este tumor ameloblastoma puede generar en malignidad. Mira un carcinoma mucoepidermoide. Esto es un cáncer, ¿no? Es un cáncer producido por un tercer molar. También hay estudios que demuestran que esta metaplasia, es decir, un cambio de células del quiste dentígero, produjo este carcinoma o este cáncer. Esos son los miedos que queremos que los pacientes tomen en consideración. No es en sí solo por la ambición de que tengan miedo, pero es porque sí hay que tener precauciones, porque estos casos sí pueden avanzar cuando no son tratados. Entonces ya les estamos creando la concientización de que tienen que operarse, pero hablemos un poco de lo que va a ser la recuperación, los cuidados postoperatorios, porque parte de lo difícil para los pacientes es lograr planear qué día van a tener la cirugía y cuánto tiempo de recuperación va a ser. Entonces, en los cuidados postquirúrgicos, lo que primero tenemos que comenzar a hablar va a ser del edema, que en muchos casos sí va a suceder, en qué casos va a suceder y cuánto tiempo va a durar este edema. Ya, para hablar primero del edema, lo que tenemos que recalcar aquí es que primero la cirugía es un procedimiento que bajo anestesia local, la mayoría de veces, solo casos especiales bajo anestesia general, la cirugía con anestesia local tiene una duración de alrededor de 30 minutos. Eso es lo que dura en manos expertas toda la cirugía, ¿no? 3, 4 muelas, las que sean, ¿sí? Demora máximo 30 minutos. Eso es
clave e importante para reducir el edema. Si la persona no es experta en esto y se demora 1 hora en sacar una muela, el edema va a ser el doble. ¿Sí? Entonces ese es uno de los primeros coadyuvantes. La técnica quirúrgica correcta, en el tiempo adecuado. La edad también influye. Un paciente joven se hincha menos que un paciente adulto. No siempre, pero está en relación. ¿Sí? Y vemos los cuidados postoperatorios que tenemos también en las imágenes, que son la higiene oral después del tratamiento. Mira lo que te mencionaba, tiempo de cirugía. ¿Sí? Es muy importante. La medicación analgésica antiinflamatoria y sobre todo la medicación previa, llamada la profilaxis antibiótica. El tener antibiótico previo, indicado vía oral, al paciente reduce al máximo los riesgos de infección y por ende el edema postquirúrgico. El tipo de inclusión dental también es importante. No es lo mismo una muela, como le llamamos, que esté más superficial, que esté bien adentro, ¿no es cierto? Entonces, una muela bien adentro y con una edad más de 30 años, obvio que el edema postquirúrgico va a ser el doble que un paciente joven. Mira los cuidados postquirúrgicos que tenemos luego de este procedimiento. Dieta líquida las 24 horas, hielo los 2 días, calor el tercer y cuarto día, es decir, compresas húmedo calientes. Evitar a las grasas 3 días, los mariscos 8 días, los lácteos también se debe evitar 3 días. No lavarse ni enjuagarse la boca el primer día y controla los 8 días. Tercer día máximo de inflamación. Estos cuidados son los claves en lo que respecta a esta cirugía de muelas del juicio. Puntos o no puntos, es decir, suturar o no las heridas. La mayoría de veces en los maxilares, o sea, en la parte superior, no se sutura porque el mismo tejido se encarga de cerrarlo. Y en las de abajo, es decir, mandíbula, cuando hace cirugía de terceros molares, muchas veces todo depende del abordaje o la incisión que se haga para, según eso, hacer el cierre. Y pocos son los casos en los que actualmente ya se suturan porque la investigación científica ha demostrado que el muchos puntos o el mucho sutura en la cavidad lo que más hace es acumular placa dentaria, acumular alimentos y producir más daño al paciente. Entonces son casos ya valorados certeros, no todos los casos se suturan. Entonces, y eso también influye que los alimentos no se metan y que el edema disminuya. Parte fundamental en este programa, aparte de comunicarles a los pacientes las cosas, es mantenernos también en la vanguardia, es decir, los avances que se producen en estos procedimientos y el avance que hay en esto de la extracción de las muelas del juicio va a ser el coadyuvante que viene a ser el PRF, el plasma rico en fibrina. Entonces aclaremos a los clientes cuál viene a ser la ventaja, cuál viene a ser la innovación con este material, en qué nos va a ayudar. Como tú has mencionado, la vanguardia en salud está en la actualización de los procesos que puedan ayudar al paciente, no solo ayudarnos a nosotros a hacer un buen marketing, porque de esto no se trata, sino también de hacer una excelente recuperación del paciente. El PRF es el plasma rico en fibrina, es decir, son factores de crecimiento tomados de tu propia sangre o de la propia sangre del paciente, centrifugados a 2000 revoluciones por minuto durante unos 8 a 10 minutos en una centrifugadora especial, y sacamos estos factores de crecimiento y los colocamos en el lugar de las muelas del juicio. Mejora la cicatrización, ayuda al menor consumo de analgésicos, combate la alveolitis, es decir, que el hueso no se quede seco, disminuye el edema. Eso lo principal en este tipo de lesiones. Este es el plasma ya centrifugado. Esto es un tercer molar que se sacó y está ahí el tercer molar, ¿sí? La radiografía panorámica. Mira, se extrae el tercer molar y se pone el coágulo de fibrina, el coagulito que se formó de tu propia sangre. No necesita activadores químicos, absolutamente nada. Esto se pone en la cavidad o en las cavidades de los terceros molares y el edema reduce muchísimo menos, el dolor mucho menos, menos analgésicos, mejor recuperación. Y cuando llega el tejido, llega el paciente muchas veces a retirarse los puntos o al control, lo que tú ves es el tejido totalmente reparado, mucho más rápido que el proceso normal de la cirugía. Es un coadyuvante de reparación quirúrgica. Este es un gran avance que queremos que todos los televidentes conozcan, que sin embargo, ¿por qué no lo vamos a utilizar todas las veces? Porque obviamente va a representar un gasto adicional para el paciente. El plasma rico en fibrina, como viene a ser la extracción de sangre, la centrifugación de la misma, pues viene a ser un costo adicional de una extracción de las muelas del juicio que ya puede resultar costosa. No obstante, no duden siempre preguntar a su dentista
de esta ventaja para la recuperación si esperan tener una recuperación pronta y lo más temprana posible. Les vamos a dejar nuestros números de contacto para que se puedan comunicar con nosotros ante cualquier duda que tengan sobre el tema o si quieren sacar una cita aquí con el doctor Jorge para que les saque las muelitas del juicio. Los números son 0998-961-458 o al 452-2296. No duden también que nos pueden contactar en nuestra página de Facebook a @dentaladvantage-UIO. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.